Universidad de Atacama, desde 1857 al servicio del desarrollo de nuestra región y el país. Hola, buenos días. Es un gusto estar acá. Quiero agradecer a Pamela y a Carlos la invitación. Son colegas muy queridos. Bueno, pero ellos saben con la chicha que se van a curar, como decimos en Chile, y ellos me han invitado a reflexionar con ustedes. Yo llevo 34 años haciendo ergonomía y después de todos estos años uno va descubriendo algunos elementos que son centrales desde mi punto de vista. Y por eso hoy día vamos a reflexionar sobre estos fundamentos. Y vamos a reflexionar en un día que no es cualquier día. Por eso ahí yo puse septiembre nomás. No puse que era 11. Porque vamos a hablar de las personas. Y tanto ese 11 como el otro 11 fueron 2 días en que las personas no importaron. Bien, aquí tengo que darle yo. Ahí. ¿Por qué nos preocupamos de esto en ergonomía? ¿Por qué la familia, por qué el trabajo, por qué la productividad son nuestros sujetos de estudio, de investigación y de preocupación? En nuestras sociedades modernas, en las cuales hemos ido cambiando y de manera muy acelerada, han ido cambiando también aquellos valores mínimos éticos entre los cuales nosotros o con los cuales nosotros convivimos. Recordemos que la ética es evolutiva, va cambiando en función de los tiempos, de los valores. O sea, cuando yo estaba en el liceo, a mí los profesores me pegaban con un palo en la mano y no había ni un problema y me tiraban las patillas. Hoy día que un profesor toque a un niño va preso. Bien, es así entonces como los derechos nuestros en la sociedad han ido variando en 3 niveles de evolución. Lo primero, ¿no es cierto?, fueron los derechos civiles, políticos, y ahí tenemos todo lo que fue la lucha contra la esclavitud, ¿no? El colonialismo, etc. Luego, los derechos económicos, sociales y culturales. Cada grupo humano quiere poder tener sus propios parámetros, sus propias culturas. Para no ir muy lejos, ¿no es cierto?, en nuestro país el pueblo mapuche hoy está en ese nivel. Los quebecuas, lo mismo. Los flamencos, los gualones en Bélgica, igual. Los Esquerra, en España, bueno, se me fue, no me acuerdo cómo se llaman ellos. Bien, y hoy día el tema va por los derechos del medio ambiente. El mundo en el cual estamos lo vamos a cuidar, y hoy día es un temazo. Es un temazo el tema del cambio climático. Es un temazo esto de vivir en una sociedad en paz. Miremos Colombia, para no ir muy lejos de nuestro continente. Entonces, en esta evolución, nuestra profesión, los ergónomos, también tenemos usos, costumbres, valores, sobre los cuales construimos nuestro quehacer profesional, nos relacionamos con el entorno y nos relacionamos entre nosotros. En la Sochergo estamos, ¿no es cierto?, porque estoy en esa comisión, trabajando esto, poniéndolo por escrito. Hasta ahora está de manera implícita, pero pensamos que hay que explicitarla. Y esta explicitación significa ir hacia nuestros orígenes. ¿Dónde nace la ergonomía? ¿Por qué nace la ergonomía?
Hay varios libros, artículos por ahí escritos, ¿no es cierto? Pero básicamente hay una preocupación por las personas en el trabajo. En el año 49 en Inglaterra, etc. Y el trabajo ha ido evolucionando, ¿no es cierto? Hemos tenido del trabajo artesanal, en que hay una transformación de la materia natural por parte de las personas ocupando su fuerza física, y en que tenían un control absoluto sobre el sistema de trabajo, a hoy día en que las transformaciones, ¿no es cierto?, son mucho más mecánicas y por lo tanto demandan de las personas menos músculo y más cabeza, por decirlo de alguna manera, y por otra parte, en que las personas no controlamos el sistema de trabajo. Son las casas matrices que están en Akron, en Madrid, en Londres, quienes nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que hacerlo, y lo que nos va a pasar si es que no lo hacemos. Y por lo tanto, entonces, la libertad en términos del trabajo la hemos ido perdiendo. Nos hemos ido alienando, como un viejo sociólogo dijo, ¿no es cierto?, que el problema del trabajo era la triple alienación sobre el resultado del trabajo, sobre las relaciones del trabajo y sobre el significado del trabajo. Hablamos, y yo estoy muy contento de haber escuchado a mis dos colegas anteriores porque hay una sincronía maravillosa. Maravillosa, o sea, estamos, no sé, con Quebec unos 6.000 kilómetros más, unos 12.000 kilómetros, 15.000 kilómetros de distancia, y ahora es cierto, tenemos una raíz común con Nicole, los dos nos formamos en Europa, pero la evolución hemos ido por caminos muy similares, muy paralelos, y lo mismo con Mauricio, que con Mauricio conversamos más. Y hablamos de transformación, pero ¿qué tenemos que transformar? ¿Es el puesto de trabajo? ¿Ese es el tema que tenemos que transformar? ¿Es la empresa? ¿Es el sistema de trabajo? Sí, son todas esas cosas, pero a la base de eso hay otros elementos que son fundamentales. Como por ejemplo, y aquí estoy tomando esto de algunas cosas de Manfred Magnif, recientemente fallecido, tenemos que, ¿no es cierto?, tenemos que ir modificando nuestra mirada desde el tener al ser. Ya en los griegos, ¿no es cierto?, el hombre o la sociedad tomó el camino del tener para ser, pero parece que no nos ha resultado mucho. Entonces, tenemos que volver a centrarnos en el ser, porque el tener no nos hace más felices ni nos hace mejores personas. De lo individual al equipo. Los seres humanos no sobrevivimos en la Tierra si no estamos con otros. Yo les preguntaría a ustedes, ¿quiénes de ustedes saben sembrar papa y cosechar papa y cultivar papa? ¿O sembrar trigo? ¿Quiénes saben eso? Ninguno. Todos se mueren de hambre. ¿Sí o no? Dependemos de otros. ¿Quiénes saben hilar? ¿Quiénes saben tejer? Las cosas más básicas. Entonces, necesitamos de los otros. Ese cuento de que cada uno triunfa y somos triunfadores, como nos dice el modelo, somos exitosos, somos ganadores. Falso. Alguien por ahí dijo, nadie se salva solo. Desde lo impulsivo a la reflexión. Hace algunos años conversaba con un gerente de una compañía que quedó cesante por algunos 5 o 6 meses, y yo lo invité a participar en mi grupo de trabajo para que no estuviera en su casa fregando a su mujer, y a la cual yo quiero mucho. Entonces me dijo, cuando ya encontró trabajo y se fue de gerente general a la otra compañía, me dijo, mira, yo en todos los años
de los 12 años que había participado, que había sido gerente de esa otra empresa, nunca había pensado tanto como en estos 5 meses que estuve aquí. O sea, hoy día en el trabajo muy pocos nos damos el espacio para pensar y no nos dejan pensar, porque está todo escrito, está todo definido. Está bien, yo pude haberlo definido, pero no es el caso tampoco, lo definió otro por mí. Entonces la sensación de sequedad, la sensación de infertilidad es muy alta. Tengo un hijo que es profesional, pero que decidió conocer el mundo, entonces se contrató en LAN como tripulante cabina. Lo ha pasado fantástico, pero me dijo, me voy porque mi mente se me secó. O sea, terrible. Bien. ¡Ay! No, pues me fui para el otro lado. ¿Para dónde me fui ahora? Ahí, ya. De lo inmediato al futuro. ¿Se acuerdan de esa propaganda? Mi cuarto de libra, no sé cómo era ese sándwich de McDonald's, ¿se acuerdan o no? Todo ahora listo ya. El computador no anda, pucha, esta cosa lenta, son milésimas de segundo, todo al tiro, todo ya. Y lamentablemente o afortunadamente los seres humanos estamos viviendo cada vez más. Del poder al servicio. En las empresas hay administradores, ¿o no? ¿Saben de dónde viene la palabra administrar? Administrar, un administrador es uno que sirve, el ministro es el que sirve. Y resulta que hoy día los administradores son los dueños, entre comillas, o se creen dueños. No están al servicio de, sino que al contrario, toda la organización tiene que servirlos a ellos y ahí tenemos problemas. Centrados en lo legal a lo ético. Eso lo hablamos, Mauricio lo tocó bastante. O sea, cumplimos con el manejo manual de carga, listo, hice el chequeo ya. ¿Y? Tengo los decibeles que corresponden para las 9 horas y tanto que está la gente. Listo, cumplí. Pero igual tenemos gente con hipoacusia. Igual tenemos gente que se neurotiza. Ah, no, pero no es mi problema. Yo cumplí. O como una compañía de transporte en una compañía minera, que sea transporte por una compañía minera, tenían unos turnos horribles. Entonces los conductores tenían que salir a las 3 de la mañana, subir a la mina, llevando gente, bajaban y después tenían que subir a las 3 de la tarde de nuevo. Entonces cuando llegaban a las 9, 8 y media, 9, le decían, no, hasta ahí nomás trabaja usted. Entonces ahora, entre las 9 y las 2 de la tarde usted no está trabajando. Y vuelve a trabajar cuando se sube al bus de nuevo. O sea, finalmente hacían jornadas de 18 horas, 17 horas, pero están cumpliendo con la ley, entre comillas. Eso no corresponde. Entonces, el tema ético es fundamental. Y algo que el sistema neoliberal en el cual estamos es terrible, nos invita a gastar, no a ahorrar, no a invertir. Los países que han pasado guerras, ellos tienen clarito que es aquí donde está el tema, no acá. Y por lo tanto, el gaspillage, como on dit en francés, es un tema terrible en nuestro país, en nuestro vivir, el agua y una serie de otros factores. Bien, dicho eso, hablemos, en ergonomía decimos que nos preocupamos del trabajo humano. Ya, entonces, nuestro trabajo, cuando hablamos de los trabajadores, nos referimos a mano de obra, ¿sí o no? ¿Cuánta mano de obra necesita para esto? O sea, nos reducen a un segmento de nuestro ser, las manos. Entonces, yo le digo a esa gente, oye, ya, tú tenés mano de obra, entonces no tenés ni un derecho a pedirle a esos trabajadores que piensen.
porque le dejaste la cabeza afuera. No tenés ningún derecho a pedirle a esos trabajadores que se comprometan con tu empresa, le dejaste el corazón afuera. No tienes ningún derecho a pedirle a esos trabajadores que tengan iniciativa, que se muevan, porque le dejaste las piernas afuera. Entonces, bien, los HH. ¿Cuántas HH necesito para tal o cual faena? Y lamentablemente en nuestro país aún se hace sobre tantas miles de HH, voy a tener un fatal. Entonces también lo tenemos presupuestado y eso nos va a costar tanto. O sea, eso es una inmoralidad. Yo no puedo pensar eso, pero lo hacemos. Entonces nos confronta la finitud de nuestra existencia, o sea, nos compran las horas nuestras y ninguno sabe cuántas horas tiene, o sea, es bien loco. El recurso humano. Nos tratan, o tratamos a los trabajadores como recurso, como mi computador. Yo al computador no le dije, oye, negrito, acompáñame a Copiapó, que tengo que ir a dar una conferencia. No, llegué, lo guardé dentro de mi mochila y me lo traje. Pero si yo hubiese venido con mi asistente, yo le hubiese tenido que decir, oye, mira, podríamos ir juntos, vamos a hacer esto, lo otro, ¿sí o no? ¿Y cuántas veces tratamos a las personas como recurso y no como personas? Ya, cabro, vaya a salir de este turno y te voy a ir al otro. Y capital humano, en que es un elemento más para generar valor. Y resulta que ningún capital genera valor. Porque si yo pongo este billetito aquí, y ahí queda, y no hay nadie que haga algo con él, ¿va a generar valor o no? Nada. Los únicos que generan valor en las organizaciones somos las personas. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Qué falta ahí? ¿Alguien me puede decir qué falta? ¿Ah? ¿Valor? Bien, las personas. ¿No es cierto? Porque para que una empresa funcione tenemos capital, las instalaciones, etcétera, etcétera. Pero nos faltan las personas. Las personas son las que van a mover todo esto. Y esas personas piensan y sienten. Y cuando estamos en el trabajo, pensamos y sentimos. Cuando estamos en el trabajo somos, yo aquí en este momento estoy dando esta conferencia, pero además soy esposo, soy papá, soy hijo, soy tío, soy todas esas cosas. Aquí, ahora. No que eso que vaya afuera, o lo dejé en el aeropuerto en Pudahuel cuando me vine para acá. Y estoy pensando en todos ellos y me están pasando cosas. Entonces, negar eso, como antiguamente enseñaban en la universidad y en algunas todavía lo enseñan, de que el trabajo es trabajo y la vida personal de cada uno no tiene nada que ver con el trabajo, eso es una locura. Eso es esquizofreniforme. O sea, estamos generando personas esquizofrénicas, escindidas. Y eso afecta directamente a nuestra salud mental. Bien. ¿Cómo? Y aquí quiero mostrarles que esta es una visión, una mirada que he ido construyendo, que responde a las raíces de la ergonomía, responde a mis maestros, ¿no es cierto? Wisner, Leplat, Sperandio y otros, que José Gozán, en Europa. Y tenemos que pensar que los trabajadores no son ni recursos, no son mano de obra, no son nada de eso. Sino que tenemos que entender que son personas
y que esas personas constituyen una unidad biopsicosocial y espiritual. Lo de biopsicosocial está escrito hace no sé cuántos años por la OMS y la OIT y todas esas payasadas, hace como 40 años o más. Pero se les quedó afuera una dimensión que es esencial y que es lo que nos distingue de todo el resto de los seres vivos, según Schopenhauer, un filósofo. Es lo único que nos distingue de todo el resto. Para los únicos animales animales si somos animales, que existe el tiempo es para nosotros. Para los perritos, para los pajaritos, no existe el tiempo. Hoy día se terminó y mañana va a empezar otro. Nosotros tenemos el cuento del tiempo. Y esta dimensión espiritual uno la vive de muy distintas maneras. Hay gente que la vive en una religión, en una ideología política, en un partido político, en una creencia, en el arte, en la estética. Neruda, ¿alguien puede negar la dimensión espiritual de Neruda? Y Neruda era agnóstico. O sea, no es un problema de religión o de fe. ¿Me explico? Es mucho más profundo. Otros la llaman la trascendencia. Bien. Todas las personas somos distintos. Somos todos distintos. Y somos no triviales. No respondemos igual a la misma manera a un mismo estímulo. Miren, si yo aprieto esto aquí, ustedes no me van a escuchar, ¿no es cierto? ¿Me escuchan? Lo prendo y me escuchan. Y si lo apago de nuevo, no me van a escuchar. Es un sistema trivial, va a responder de la misma manera a un mismo estímulo. Los seres humanos no respondemos igual. Ustedes leen un libro, lo dejan pasar unos años, no sé qué, lo leen de nuevo y encuentran que el libro, otras cosas en el libro, ¿sí o no? O en una película. Es que les cambiaron el libro, les cambiaron la película. No, el que cambió es uno. Por lo tanto, el estímulo que yo estoy recibiendo me va a generar a mí reacciones diferentes. Asimismo, somos muy complejos y no tenemos la capacidad de predecir el comportamiento humano. Esa ha sido la gran quimera de predecir el comportamiento humano. Yo voy a saber lo que va a pasar para el futuro. Y yo te voy a decir, los psicólogos, yo soy psicólogo, así que nadie me puede acusar de nada después, dicen, no, yo te voy a hacer un examen, entonces te voy a decir cómo va a ser esta persona. Mentira. Yo puedo describir a la persona, pero no puedo predecir su comportamiento futuro. Eso es irracional. Ni siquiera nosotros mismos podemos controlar eso. Las motivaciones son cambiantes y van a responder tanto a mis necesidades organísmicas internas como a lo que está pasando en el entorno. Cuando estábamos en Bélgica venía el 18 como ahora, por eso me acordé, de repente nos dábamos cuenta porque mirábamos el calendario que era el 18 de septiembre. Ya nadie le habían dado ganas ni de comer asado, ni de comprar volantines, nada de eso. Aquí empieza la primavera, empieza el septiembre y a todos se nos empieza a hacer agua a la boca, ¿o no? Con el asado que allá no te den ni cuenta porque allá además hacía frío, etc. Que aquí viene lo más esencial. Creo que desde la economía es necesario que reconozcamos en cada trabajador a una persona, primero. 2, tenemos que conocerla como único camino para que esa persona pueda desplegar todo su potencial. De allí entonces, yo he trabajado 30 años en minería, yo cuando trabajaba con jefes de turno le decía, mira cabrito, tú para tus viejos, bueno, yo usar mucho el término viejo-vieja por deformación, tú para tus viejos soy el papá, la mamá, la señora, el hijo, la abuelita, la amante, todo. 7 días arriba, alguien tiene que hacerse cargo de los afectos, entonces soy tú, lo lamento mucho. Y para poder hacer eso tienes que conocer a tus viejos, saber si son casados o solteros, cuántos hijos tienen, en qué está, que si la señora está trabajando o no, y un montón de otros factores. Si no los conoces, no puedes hacer gestión. Y hacer gestión de otros
significa, ¿de dónde viene la palabra gestión? ¿Mm? ¿Alguien me puede decir? Ya, pues. ¿Cuándo hablamos de gestar? ¿Ah? Bien, cuando van a nacer, ¿no es cierto? Decimos, una persona, una mujer tiene 4, 5, 6 meses de gestación, ¿sí o no? Gestar es hacer crecer. Gestar es dar vida. O sea, hacer gestión es hacer crecer a otros. Entonces, con estos elementos llevamos, que son los que le dan fundamento a lo que hacemos en la ergonomía, una concepción del trabajo, una concepción de las personas. Entonces, aquí hay una definición que es la que yo he adoptado para entender el sentido del trabajo. Si ustedes buscan definición de trabajo en la literatura van a encontrar desde que el trabajo humano es gasto de energía, con una definición más simple desde la física, hasta la más alambicada que ustedes se pueden imaginar. Aquí está mirada desde las personas y decimos que con su trabajo las personas se procuran el pan cotidiano, contribuyen al continuo progreso de las ciencias y de la técnica, obtienen satisfacción personal y estimulan su creatividad y el ejercicio de su responsabilidad, aportando incesantemente a la elevación cultural y moral de la sociedad en la que vive en comunidad con sus semejantes. Entonces, para mí, en lo personal, hacer ergonomía es esto, es lograr que los trabajadores, que las personas tengan un lugar en el cual esto se pueda cumplir. Para eso hacemos ergonomía, para que la gente, ¿no es cierto?, no solamente esté bien físicamente y no tenga epicondilitis o tenga problemas en el manguito rotador o que se neurotice. Es mucho más que eso, es para que sea más. Es para que esas personas, ¿no es cierto?, puedan efectivamente, con sus capacidades, hacer de este mundo un mundo mejor. Para ellos, para su familia, para la sociedad en la cual están. Desde mi punto de vista, este es el fundamento ético de la ergonomía. Para eso estamos. Me acuerdo cuando yo defendía mi proyecto de tesis doctoral, porque allí uno tiene que dar un examen para que te acepten el doctorado y después empezar a trabajar. Entonces hay uno de los profesores que son muy pesados, toma mi trabajo, ¿sí?, y dice, esto no sirve para nada, esto es neoterrorismo. Que es como para un ergónomo decirle, como peor que mandarle saludos a su mamá. ¿No es cierto? Porque la ergonomía, en esencia, es un modelo que es las antípodas del taylorismo, en que en el taylorismo somos las personas los que tenemos que adaptarnos a la situación de trabajo. En cambio, en la ergonomía lo que decimos es que tenemos nosotros que construir situaciones de trabajo para las personas, pensando en las personas. Bien. Ya hemos visto varias definiciones. Voy a pasar muy rápido, no las voy a leer, pero quiero hacer una distinción entre ergonomía y ergónomo. Todos nosotros aquí somos ergónomos, o los que somos ergónomos, pero no quiere decir que hagamos ergonomía. Yo solo no hago ergonomía. Yo voy a hacer ergonomía cuando esté con Mauricio, ¿no es cierto?, que es diseñador, cuando esté con don Carlos, que es kine, cuando esté con Rodrigo, que es ingeniero, ahí vamos a estar haciendo ergonomía. Por lo tanto, somos multidisciplinarios por definición. Siempre les digo, mire, si viene alguien y que le dice que es ergónomo y que va a hacer toda la pega, lo están engañando. Eso no es así. Entonces, tenemos que distinguir bien eso. Somos ergónomos, sí, pero para hacer ergonomía necesitamos de otros. Bien,
Respecto a las definiciones, bueno, aquí de Mondolan, Grandjean, Casamian, Leplat, son todos profesores, no sé si ustedes ven los años, estos eran los años en que nacía la ergonomía en Europa, los años de mayor florecimiento, especialmente en la Europa francófona. Todas estas definiciones, como ya lo señaló Mauricio, tienen algunos puntos en común, y que son esos 4. Lo que yo les decía, la multidisciplinaridad. Necesitamos las visiones de muchos para poder explicarnos las complejas realidades del trabajo. Un concepto de persona, máquina, entorno. Esto me voy a detener un poquito más adelante a explicarlo. El interés prioritario por el ser humano, el poner al ser humano en el centro. Diseñamos para las personas, pensamos para las personas, creamos para las personas. Pero también, esto no es las organizaciones, yo hablo desde la ergonomía laboral, por si acaso, hay otras ergonomías distintas a lo laboral, la escolar, la doméstica, ¿ok? Pero yo estoy hablando desde lo laboral. Las organizaciones existen para ganar plata. Si no ganan plata, dejan de existir. Y si dejan de existir, me quedo sin pega. Entonces, es simple la cosa. O sea, la organización tiene que tener buenos rendimientos. Estas son 4 cosas elementales. Y las 2 últimas, imprescindibles. O sea, cuando yo hacía investigación aplicada o hacía consultoría, les decía a mis clientes, mira, si yo no logro con esta intervención que la gente esté mejor y tú produzcas más, no me pagues. No me pagues, porque no he hecho lo que deberíamos hacer. Bien, a partir de esas y respetando la definición del año 2000 de la IEA, que es una revisión. Bueno, el interés prioritario por las personas, ya lo vimos, el interés prioritario por el aumento del rendimiento. Ya, aquí viene. Entonces, esta es una definición que adoptamos en Río de Janeiro, en el año 90, en un congreso de la IEA. El año 2000 fue el otro en San Diego, de donde emanó la definición que han compartido con nosotros Mauricio. Perdón. Ya, entonces, lo primero, entonces hablar de esto de la multidisciplinaridad, ya lo dije. Quiero detenerme en el comprender. Comprender es distinto de entender. El entendimiento viene del coco, es cognitiva. El comprender viene del corazón. Por lo tanto, y del coco, por supuesto. O sea, por lo tanto, tenemos que comprender la realidad del trabajo. Por eso, Mauricio decía, el corazón de nuestra profesión es el doblaje. Y créanme, yo lo he pasado chancho. He operado camiones de 360 toneladas para la minería, motos, bulldozer, en pozos petroleros, en el Estrecho de Magallanes, en pabellones de cirugía. Estábamos estudiando el puesto del anestesista, que eso sí que se envejecen antes. Bien, entonces, este elemento es comprender la situación de la persona del trabajo. Nicole ya lo decía, o sea, no podemos ver el puesto, tenemos que ver el sistema, lo macro. Y son seres humanos, no son HH, no son recursos. Y adaptando, ya lo vimos, y esto de la persona, máquina, entorno. Entonces vamos a ver eso. Los objetivos. No, vamos a pasar esto, después lo vamos a ver. El sistema máquina-entorno. En la ergonomía interactúan estos 3 elementos. La persona, como ya lo hemos visto, el entorno, que es el entorno mediato, el puesto de trabajo, ¿cierto? Ahí, inmediato, perdón, el puesto de trabajo, mediato, la organización, y macro social, que es la comunidad y la cultura dentro de la cual está y se trabaja. Es distinto, como me ha tocado trabajar con operadores de camión en
no sé, en Diputada de las Condes, en Salvador, en Chuqui o en Toquepala, en el Perú. Son los mismos camiones, ya sea Komatsu, Caterpillar, dan lo mismo, son, ¿ok? Pero son los mismos. Pero pucha que es distinto trabajar en un lugar que en el otro. Ya sea por condición geográfica, el hielo, la sequedad del aire, etc. Entonces ese es el entorno. Y la máquina entendida como toda herramienta de la cual nos valemos para realizar la acción de trabajar. Por lo tanto, esta payasada aquí es una máquina. Esto es otra máquina. El camión es una tremenda máquina. Un software es una máquina. Y no solamente tenemos que estudiar a la persona, la máquina y el entorno y la máquina, sino que también las interacciones entre ellas. Cuando podemos dar cuenta de todo esto, vamos a estar dando cuenta del sistema de trabajo. Por lo tanto, ustedes ven claramente que no es un estudio de puesto, no es un estudio de aplicar qué pasa con los brazos del viejo, de cuántos kilos más o menos desplaza o levanta. Bueno, la persona, esta globalidad indivisible, con todas sus dimensiones, la máquina y el entorno. Antes de este quiero irme para atrás. ¿Para qué hacemos ergonomía? Cosas súper simples, pero muy complejas a la vez. Adaptar el trabajo a las personas, evaluar sistemas de trabajo. La verdad, yo no creo en la evaluación de puestos de trabajo. Estudiar un puesto es como mirar por un microscopio. Entonces no sé qué es lo que está pasando alrededor. Es la diferencia entre estar viendo un partido y analizando un partido de fútbol por televisión o estar en el estadio. Estar con una cámara que va siguiendo la pelota o ver todo cómo está con un dron, por último, de arriba, de cómo están los jugadores, dónde están desparramando por la cancha. Identificar los disfuncionamientos de los sistemas. Un disfuncionamiento es algo que no está funcionando bien, ya sea desde el punto de vista humano, sea desde un punto de vista de maquinaria, sea desde un punto de vista organizacional, etc. Descubrirlo, esos efectos no deseados. Y proponer y construir alternativas de solución. La ergonomía es una disciplina de lo posible, no de lo ideal. Las soluciones ideales no existen. Y las empresas, me acuerdo una vez, nos pidieron que fuéramos a evaluar una organización que se había cambiado un edificio nuevo, todo el mobiliario nuevo, llevaban como 8 meses y las licencias médicas por trastornos osteomusculares se habían elevado exponencialmente. Entonces fuimos, miramos, le dijimos, ¿sabéis qué más? Los muebles que compraste no sirven. Son 15 pisos en que todos los muebles hay que tirarlos por la ventana de afuera y tienes que cambiarlos todos. ¿Qué me hubiesen dicho en esa empresa? Muchas gracias, muy amable, no siga participando. Pero como la ergonomía es lo posible, entonces le dijimos, mira, a los escritorios les vamos a poner un suple de 20 y compramos madera de 2x3 y subimos los escritorios. Las sillas eran más o menos... Y hicimos un concurso entre eran casi puras mujeres, entre los maridos, los amantes, los papás, los pololos, todo eso, para diseñar apoyapiés. Dimos las características y hubieron apoyapiés de metal, de madera, de plástico, decoradas, no decoradas, de colores, y dimos un premio. Y con eso avanzamos muchísimo. ¿Me explico, no? Eso era posible. Lo otro era imposible. En la minería nos encontramos muchas veces con ese tipo de situaciones. Me acuerdo, en una mina aquí muy cerca, un viejo, estábamos en una asamblea, había el gerente general,
levanta la mano y dice, oiga, don Fidel, resulta que yo manejo la ambulancia y la ambulancia atrás, cuando va el paramédico con un paciente se va golpeando la cabeza y ya he reclamado 3 veces a mantención y nadie hace nada. Bueno, ahí el gerente trató de dar alguna explicación relativamente razonable, pero salimos y yo le dije, a ver, viejito, ven, vamos a la ambulancia. ¿Ya dónde? Aquí, ya. ¿Y tú tenés algo para poder arreglarlo? No sé. A ver, tienes gasa, tienes algodón, tienes wincha adhesiva. Ya, pues, solucionalo tú. Haz tú una almohadilla para que este viejo no se siga golpeando. Puede ser una solución muy poco académica, pero no soluciona el problema. Ese señor deja de sufrir o deja de, como dice Christian de Jour, la souffrance du travail, de tener sufrimiento en el trabajo, que no se va a enfermar de nada, pero va a terminar loco. Bien, entonces vamos a la última, que yo creo que es lo que en mi concepto mejor nos ayuda a entender lo que hacemos los ergónomos. En primer lugar, tenemos que identificar las exigencias, que son de 4 tipos, esto está en la ley, mentales, físicas, organizacionales y ambientales y de equipamiento, que son comunes a todos. Aquí hay una exigencia, una condición de temperatura, ¿sí o no? Pero algunos están con abrigo y chaqueta y otros están en polera. Seguramente para ti la temperatura es calurosa, para otros da frío, la temperatura es la misma. El efecto que tiene en nosotros es diferente. ¿Estamos? Las exigencias son comunes. Es lo primero que tengo que medir. ¿Cuáles son las exigencias a las que está sometida la persona? Este mono es una forma distinta de ver lo que Nicole nos planteaba antes. Las personas con esta característica bio, psicosocial y espiritual, que tengo que conocerla. Yo tengo un trabajador, por ejemplo, que es sabatista. Tengo que saber que es sabatista. Yo sé que si lo hago trabajar el sábado me va a generar un problema serio. Me tocó estudiar un proyecto minero, se llamaba Raykodik, cerca de Pakistán, y el tema era qué vamos a hacer en Ramadán. En Ramadán, porque ahí, ¿no es cierto?, los musulmanes no se alimentan, no ingieren nada desde que sale el sol hasta que se pone. ¿Qué va a pasar con los niveles de glucosa? ¿Qué va a pasar con un montón de elementos fisiológicos, procesos que van a afectar directamente el comportamiento de las personas? Y la carga. La carga de trabajo, que es la consecuencia, el costo que tienen las personas la acción de trabajar. Y este costo tiene 2 dimensiones. Una objetiva, que yo mido frecuencias cardíacas, presiones arteriales, disminución de la tensión, de la concentración de la memoria, fuerza muscular, mido muchas cosas. Pero también le pregunto al viejo cómo él lo está percibiendo. ¿Usted está más cansado o menos cansado? ¿Usted le cuesta más o menos comprender? Y la sumatoria de eso nos va a dar la carga global de trabajo. Es decir, la fatiga que va a generar en las personas. Y es tan importante la objetiva como la subjetiva, porque los seres humanos actuamos de acuerdo a cómo percibimos. Si yo percibo una situación muy pesada, me voy a cansar antes que si la percibo como una situación liviana, entretenida y que lo puedo pasar bien. Bien. Las exigencias organizacionales son las que pone la organización, sistemas de turnos, rotaciones,
procedimientos, normas, forma de pago, ¿ok? Las exigencias físicas, todo lo que dice con postura, fuerza y movimiento, gasto energético. Las exigencias mentales, ojo, son de dos tipos, afectiva y cognitiva. La cognitiva dice relación con todo lo que es proceso de información. Medíamos a los conductores de tren de metro y le preguntábamos, ¿de qué estación viene? Metro de Santiago. No sé. ¿Cómo no sabe? No sé. No sé cuál fue la última estación que estuve. O usted va o viene de la estación Escuela Militar. No sé. A ver, déjenme ver los rieles, a ver por cuál riel voy. Eso es que su capacidad, su capacidad de responder cognitivamente era casi cero. También a esos viejos les medíamos frecuencia cardíaca, tenían más o menos 64, 65 pulsaciones, o sea, casi durmiéndose. Arriba de la conducción de un tren de metro, con 500 cristianos para atrás. Bien, entonces, procesar, elaborar información, leer, mecanismos de señalización. Y la mental afectiva, ¿no es cierto?, son los estados de ánimo, sentimientos, emociones, para un piloto de avión, para una enfermera de UTI, para un gerente. Yo hacía clase en los MBA y les preguntaba a los gerentes, oiga, ¿cuál es lo más difícil de su trabajo? Despedir gente. Eso era lo más difícil de los trabajos de ellos. Uno dice, los gerentes son todos unos desalmados, total, echan a la gente y les da lo mismo. Mentira, no duermen, le hemos medido frecuencias cardíacas y es impresionante cómo están alteradas. O sea, todos tenemos exigencias mentales afectivas. Tenemos que decir cosas. Para los profesores, aquí hay varios estudiantes. ¿Ustedes creen que uno goza cuando califica un trabajo con una nota roja? No crean, uno lo pasa mal, porque uno sabe que, pucha, este cabrón no estudió, etcétera, etcétera, y con esto va a reprobar el curso. Uno tiene conciencia de eso, pero también tiene un deber ético, de decir, oiga, usted no cumple con los requisitos que exige la universidad. Ya, el equipamiento, los muebles, la luz, todo lo que dice relación con higiene. Entonces, la carga global es eso, es el producto, resultado, consecuencia físico y mental que tiene para los trabajadores estar sometido, a la cual está sometido durante el trabajo. Y es durante el trabajo. O sea, cuando hacían la pregunta antes de si por la multiskill, por el multiskill, ¿cómo se dice en español? La multitarea. Es que lo que yo tengo que medir es a la persona, no la tarea, es la persona. Cuando yo mido a la persona voy a saber esto. Cuando yo mido las tareas voy a saber esto. Bien, entonces los invito, cuando hablamos de transformación, cuando hablamos de cambiar, los invito a que cambiemos la mirada a la emoción y el compromiso. Leí un artículo una vez de un señor que decía, cuando uno llega al corazón de las personas, todo cambio es posible. Cambiar la relación a mirar con la confianza y la cooperación. Yo siempre digo a los gerentes, digo, oye, si los viejos no mienten, los viejos no mienten. Cuando uno genera condiciones, el viejo te dice lo que está pasando. Estoy trabajando con una multigremial de la salud, la FENAT, la FEMPRUS y todos ellos, y en el hospital les tenían, no, quieto. Oye, son el mejor motor de cambio de ese hospital. Hay que cambiar la mirada. Y las prácticas de cambiar la mirada del trabajador como un sujeto de precio
a un sujeto de aprecio. Y eso hace una diferencia. Esa pura letrita A, que es insignificante, es un mundo. Y recordar siempre esto. Recordar siempre que el trabajo es mucho más que lo que hacemos o lo que pensamos. Muchas gracias.